que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes, portadoras de registros sonoros. Hola, bienvenidas a este Andurrial. Acomódate para escuchar Tierras de Acá, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión nos desplazamos al municipio de Tordesillas, en la provincia de Valladolid, y allí nos recibe Joaquín Lois en su oficio de maestro organero. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Toma de vídeo. Un órgano consta de tres elementos fundamentales. Uno es la producción del viento, otro es el mecanismo de distribución y otro es la tubería que emite el sonido, los tubos. Y luego el mueble que lo abarca todo y lo... Sí. Entonces, el fuelle lleva un peso y entonces está dando aire con una presión. Porque el peso del aire está haciendo soplar viene por estos conductos, los de conducto, hasta esta parte que le llamamos el secreto. Esa es la caja que distribuye el viento a todos los tubos. Sí. Ahora si lo abro lo ves. Pero todo este mecanismo de los fuelles, veo que estas dos palancas que tienes aquí, sí, ¿se accionan manualmente como lo he hecho yo? Pero hay una persona accionando las dos palancas, sí, no, alternativamente. Entonces levantas, cuando todo ese no ha caído, entonces levantas esto. Entonces cuando uno llega abajo, como el otro sigue dando aire, cuando uno llega abajo más o menos, pues se coge y lo levanta. Hombre, pesan un poco, pero es bastante tranquilo. Sí. Al día de hoy sabrás... Van en desfase y solo tienes que esperar a que uno llegue abajo para levantarlo. ¿Y esto es automatizado ya con un sistema eléctrico, no? Sí, ahora si queremos le damos aquí a un ventilador y lo hincha. Ah, que con el ventilador lo que hace ya es automatizarlo. Sí, lo hincha y tiene una regulación que cuando consume levanta y vuelve a entrar y tal. Wow. Entonces esto es la producción del viento, abastece a este mecanismo. Voy a apagar para que podamos abrirlo. Porque el aire está aquí contenido en esta caja. ¿El aire está ahí contenido? Claro. Y de ahí, cuando yo pulso la tecla, le dejo pasar con el mecanismo que vamos a ver ahora. Ah. Y mira, ahora si lo abrimos ahora, mira lo que pasa. Que ahora se abre fácil. ¡Oh! Porque se ha abierto y se ha vaciado. Se ha vaciado y se han levantado las palancas automáticamente, claro. Claro. El aire ha dejado de estar dentro. Entonces el sistema es este. El aire está ahí, cuando lo tengo cerrado, está ahí contenido, mantiene la presión porque tiene siempre una pequeña pérdida y entonces cuando yo abro esta válvula, se mete el aire por ese canal
Y ese es el canal de esa nota, digamos, el do. Pues abre el canal del do. Y luego con estos mecanismos, que los tenemos, por ejemplo, aquí, ¿ves ahí arriba? Ahí. ¿Ves que mueve ahí una... Sí. Y eso, pues eso es la corredera que abre una serie. Ya. Entonces, digamos, si tiene 10, 15 registros, Sí. son 15 filas de tubos, digamos, cada uno con su naturaleza. Y luego veo hay pedales también. Y luego hay pedales también, es un teclado también. Es un teclado para los pies. Y este es muy sencillo, en un órgano moderno o un órgano alemán tienen un teclado completo para los pies. Ya. Wow. Y todo el aire es el que va después a los tubos. Entonces ese aire va a los tubos. En este caso veo que emiten el sonido. trompetas no hay aquí, ¿no? Sí, hay una dentro y otras que están aquí, van a ir aquí fuera, pero que están ahora no están montadas. Ya. Aquí no hay parte de madera, ¿no? Sí, Ahí también de madera. va Sí, que luego subes dentro el teclado y los registros con la pieza esta que llamamos el secreto, lo que te he enseñado, que he abierto adelante. Eso se llama el secreto. Sí, lo que me has enseñado antes. Y estas correas que hay aquí... Son las que la transmisión, las que transmiten el movimiento de la tecla a tirar de la válvula. Y luego tenemos la parte de los pedales, ¿no? Sí, y los pedales, que es igual un mecanismo que viene aquí, a otros secretitos. ¿Cuánto que tiene tiempo, sus tubos. ¿Cuánto tiempo lleva construir un órgano como este? Pues ya te digo que serán 6.000 horas o una cosa así de trabajo. Que en tiempo de Es calendario... que el tiempo depende porque muchas veces no se está haciendo los diferentes registros, las diferentes familias. ¿Tienen nombre los diferentes tipos de tubos por sus tamaños o...? Sí, tienen por su, digamos, primero por familias y luego por la tesitura, digamos, el tamaño del tubo que empieza, ¿ves? Esa serie empieza en ese tubo, esta empieza en otro más pequeño, esa en otro más pequeño, esta en otro. Es lo que llamamos la tesitura. Estamos en Tordesillas, en el taller, que es también mi casa, en el taller en el que nos dedicamos a construir y restaurar órganos. En una parte del taller tenemos otro taller, otra sección, está fuera, que es lo que es las máquinas de madera y estas cosas. Sí. ¿Tordesillas? Porque tú eres de aquí, de Tordesillas. No, yo soy de Segovia. Madrid y Segovia, Sí. medio madrileño, medio segoviano. Sí. Pero en el oficio que tú realizas, ¿cómo te iniciaste tú en él? Pues yo empecé muy joven a interesarme por por la música. Siempre en mi casa había mucha afición a la música y siempre he vivido con música. ¿Pero tus padres eran músicos? No, mi padre era músico aficionado, pero bueno, había afición a la música en mi casa. Y en Segovia, sobre todo, empecé de chico, pues yo que sé, con la bicicleta recorríamos la ciudad, la provincia y todo el mundo a nuestro alcance con la bicicleta. Y entonces yo veía en todos los pueblos, veía órganos. Me llamaban la atención sobre todo porque no los escuchaba nunca. Entonces pues empecé a investigar y tal, el porqué, y ya empecé a entrar en algún cura me dejó entrar, algún otro me bajó a capones del coro y así. Y luego también tuve la suerte, yo vivía en Madrid y mi madre trabajaba en la Biblioteca Nacional. Entonces, pues tuve acceso a libros que no se encontraban en ningún sitio.
Y entonces pues tuve una información de muy joven, y enseguida a los 16 años, por medio del organista de la Catedral de Segovia, me puso en contacto con Ramón González Amezúa, que era el director de una empresa que se llamaba Organería Española, S.A., era la mayor empresa que había entonces de restauración de órganos. Tenía la sede en Madrid, aunque la fábrica estaba en Azpeitia, y con ellos empecé a trabajar a los 16 años. Y ya luego trabajé con otro taller, y ya no paré, hasta que luego empecé a hacer trabajos ya por mi cuenta y tal, y volví a trabajar con otros profesionales y con... ¿Pero tú llegaste a tener estudios referentes a este oficio? No existen estudios, estudios reglados no existen. Esto se aprende en los talleres, en los oficios, con un maestro es como se aprende. No hay una enseñanza reglada. Hay en Alemania y en Francia hay una escuela, yo diría, pero tampoco son ningún enseñanza reglada. No, y luego en Alemania hay una escuela, y en Suiza también están, pero es en los talleres siempre, no es una escuela que... Y en Alemania la escuela que hay es una empresa antigua, Walker, que hacen formación de organería y de pianos también. Sí. Entonces tú empezaste a hacer el primer taller en Madrid, ¿era tu primer taller? Sí, con el equipo de la empresa que estaba en Madrid, sí. ¿Tú recuerdas tu primer maestro o la persona que de alguna manera te picó el gusanillo de decir, bueno, esto me yo ya fui allí con el gusanillo ya iba bien metido. Entonces luego ahí trabajé con diferentes oficiales en la empresa esta. Bueno, cuando me contrataron, yo me presenté, que a ver si podía trabajar allí, que yo les contaría lo que sabía, pues lo que había leído y lo que había visto por ahí por los ojos, pero no de experiencia no tenía nada, claro. ¿Cómo se inicia alguien como tú en el oficio? ¿Con qué empezaste? ¿Cuáles eran las primeras tareas que te encargaban? Pues fregar un suelo que lo habían manchado de pintura. No es muy evocador eso que me dices. Pero esas cosas, y aquí sigo barriendo, o sea, no te creas que esas cosas son inevitables, es una labor que hay que hacer. No, pero el primer trabajo, lo recuerdo, fue en Madrid, en San Luis de los Franceses, que está en la calle La Gasca, y fue eso, después de limpiar el suelo, pues se hizo la armonización, lo que estamos haciendo aquí ahora en este órgano, pues se hizo la armonización con una persona que se llama Agustín Bernal, que creo que sigue trabajando en el País Vasco. Y bueno, pues fue el primer trabajo, lo que es trabajo remunerado. Sí. Que fue tu primera alegría, digo, joder, me voy a ganar la vida con esto. ¿No lo veías todavía? Bueno, ahí yo estaba estudiando y a la vez trabajaba. Y luego la verdad es que durante mucho tiempo no tenía esperanza de que yo pudiera vivir de eso. No, me interesaba, trabajaba aquí y allí, pero eran tiempos muy duros, Muchos de los trabajos eran, no sé cómo decirte, económicamente también era bastante precario. Luego se viajaba por ahí, pues en unas condiciones, no sé, venía el cura en una pensión y era lo que había. Y bueno, pues eran tiempos, te estoy hablando del año 1972, del siglo pasado, no del otro. Pero... Entonces, pues el panorama era muy, muy diferente a lo que luego
hemos desarrollado, ¿eh? Sí. Pero fíjate, estoy pensando en, bueno, claro, ¿son órganos de iglesia o hay algún tipo más de instrumentos a los que tú te dedicas restaurando? No, de iglesia, pero pueden estar en auditorios, en viviendas, en conservatorios, o sea, no es tan solo en las iglesias. Sí. Pero es para entendernos, sí, el típico órgano de iglesia. Claro, pero estoy pensando, bueno, también un poco por el desconocimiento mío, ¿no? De decir, ¿cómo puede haber una empresa, cómo puede haber alguien dedicado, digamos, a esto y que se pueda ganar la vida? Porque ¿quién manda reparar órganos de iglesia? Es un oficio antiquísimo y que nunca se ha perdido. Ha tenido sus altibajos, pero nunca se ha perdido en todo Occidente. Es un instrumento fundamental en la liturgia y, por ejemplo, en la liturgia luterana, pues, es la base de la liturgia. Entonces eso, aquí somos 4 gatos, en Alemania hay 400 organeros, porque allí el órgano, en la misa puede no haber cura, pero organista hay. Pues todo lo contrario, digamos, en este país, donde hay cantidad de iglesias, donde ves que ha habido una tradición similar, pero se ha perdido, porque tenemos órganos en todas las iglesias de los pueblos más pequeños, de las ciudades, pero la actividad musical, pues desde finales del siglo XIX, durante el siglo XX se ha perdido pues muchísimo. Algo ha recuperado en algunos puntos, pero es puntual. De hecho, mucho del trabajo que hacemos es en restauraciones, en pueblos y tal, que se hacen restauraciones por motivos de conservación del patrimonio, pero no por una actividad musical que requiera el instrumento. Es decir, que el órgano va a seguir ahí sin... Hombre, luego se utiliza, pero no el uso para el que se construyó. Hombre, es que tener un instrumento en una iglesia que tiene muy poca utilidad, pues más decorativo, que necesidad hay de restaurarlo. Claro. Y a veces, claro, al no usarse, pues se han deteriorado mucho, se han expoliado, o sea, entonces ya tiene una imagen que a veces eso, se restaura toda la iglesia y el órgano, ¿qué pasa con el órgano? Y entonces se restaura. Y bueno, también por sensibilidad de que es un patrimonio, tal, es un instrumento y se restaura, pero no es porque en la parroquia haya una actividad musical y el organista diga, es que el órgano ya no funciona, hay que hacerle tal operación. A veces sí, pero lo normal, sobre todo en Castilla y en las zonas rurales, pues es algo que cayó en desuso y está ahí, pero... Miremos el mapa de España, por regiones, o por zonas, o por autonomías, ¿no? ¿Dónde está el patrimonio mayor de lo que son los órganos? Hombre, aquí en Castilla puede ser uno de los centros más importantes de Hablar de Castilla y León. De Castilla y León, sí. En Castilla y La Mancha también hay mucho. Se perdió mucho, más se perdió en Castilla y La Mancha que aquí. Por ejemplo, en Levante también se perdió muchísimo en la guerra. Hay que tener en cuenta que el metal es aleación de estaño y plomo. Me está señalando a los tubos que componen el órgano. ¿Qué es aleación de estaño y plomo. Son los metales de la munición. Entonces, en épocas de guerra, posguerra, eso son unos precios. Entonces, se expoliaron muchísimos órganos. Y a pesar de todo, quedan muchos. En Castilla y León, quizá donde más hay sobre todo del siglo XVIII, órganos barrocos. En el País Vasco hay muchísimo, pero ya posteriores del periodo romántico, del siglo XIX. Porque allí había más dinero y se renovaron los instrumentos. En Aragón, que este es copia de un órgano aragonés, se modificaron los renacentistas. Había muchísimo órgano renacentista, hay muebles renacentistas, este es un mueble renacentista. ¿Te estás refiriendo a un órgano que lo estáis realizando aquí? Bueno, esto es copia de uno. De principio a fin. Sí, y es una copia. Es una copia de un órgano de un pueblo de Aragón. Y en Aragón hay muchos casos como este.
que son órganos del Renacimiento, incluso góticos, pero que en el siglo XVIII se reforman. Entonces, musicalmente, estructuralmente, son órganos que llamamos barrocos, pero con elementos y muebles de anteriores. Entonces, en cada sitio pero vamos, hay una riqueza tremenda. En Cataluña también hay mucho. En el País Valenciano había, pero se perdió muchísimo en la guerra. O sea, se perdió muchísimos instrumentos. Queda muy poco patrimonio histórico. Sí. Hablemos de ese patrimonio de los órganos, por desconocimiento, pero hay distintos tipos de órganos, bien por su decoración o bien por su sonoridad. Sí, sí. Todos los órganos son distintos, no hay dos iguales. Eso no hacemos series de órganos. Entonces todos los órganos se hacen para un sitio, para unas características, con unos medios económicos y con unos gustos determinados. Entonces, pero para que haya hecho una catalogación de estos órganos, ¿se podrían clasificar por estilos o por épocas? Sí. La clasificación se hace es por épocas y lugares. O sea, un órgano del 18 en España, en Castilla, en Andalucía, en Aragón, en Italia, en Alemania, son distintos. Y en España un órgano del gótico, un órgano renacentista, un órgano barroco, un órgano romántico, son distintos. ¿Has sido todo estudioso de lo que es el mundo del órgano a lo largo de la historia? ¿Tienes conocimiento? Sí, claro, siempre estás leyendo, escuchando, hablando. ¿Qué cosas a lo largo del tiempo ha habido que resulten significativas, visto desde alguien que está desempeñando el oficio? Sí, llama la atención cada detalle, cada cosa, pero bueno, por ejemplo, hablando así un poco más en general, es un instrumento muy antiguo que se conoce desde Grecia. Roma lo utilizó mucho en teatro, sí, hay escenas donde el órgano hydraulis, que era un órgano que, bueno, el aire se bombeaba por unos depósitos de agua que bombeaba el aire, y se utilizaba en el teatro, por ejemplo, en el escenario hay mosaicos y pinturas romanas donde mientras se estaba representando una obra de teatro estaba el órgano amenizando entonces son, claro, artilugios mecánicamente complejos, ¿no? Pero el romano pues es un instrumento pequeño y tal, pero desde el siglo XVI se construyen órganos grandísimos en toda Europa y son máquinas complejísimas que, por ejemplo, yo qué sé, en el siglo XVII y XVIII, órganos grandes. Yo ahora no puedo pensar en una máquina más compleja que se hiciera en ese momento, porque no sé, puedes pensar en un barco, por ejemplo, un barco de velas, o un reloj astronómico como hay por ejemplo en Estrasburgo, pero digamos se centra en una sola cuestión, ¿no? Pero un órgano es un órgano grande por dentro y es un mecanismo complejísimo que tiene toda la dinámica del viento, toda la mecánica para la transmisión de los movimientos que utiliza el organista, toda la ciencia acústica que reúne para producir todos esos efectos, todos esos sonidos, y luego además la arquitectura, que son obras de arquitectura. Estamos en los órganos de Segovia o de Granada y esos son edificios, instrumentos grandísimos de 17 metros de altura. ¿Por qué se construía un elemento tan portentoso? Era un poco era proporcional al edificio y, claro, para dar solemnidad y también como ostentación, ¿no? Sí, de poder, de significar lo importante que era el lugar de culto, en este caso. Además es que los órganos están en lugares prominentes, en las catedrales, están en los coros centrales, vamos, es un espacio privilegiado y ocupan, pues no sé si te haces idea de estos. Este es el de la Catedral de Granada. Sí. Esto es por delante y este es por detrás, el mismo.
En el coro, lo que era el coro central, que ahora ahí en Granada ha desaparecido. Este es el de Segovia, esta es la fachada posterior. Tiene otra fachada. Estamos hablando. Entonces, estos son de 17 metros de 17 altura. metros de altura. El andamio que tenemos ahora puesto son 25 metros, que llega hasta ahí. Gigantescos. Entonces, tiene la arquitectura, la máquina, y luego reúne aspectos científicos muy importantes. Entonces, En España, si tuviésemos que mirar a un órgano de referencia, a todos estamos obligados a prestarles atención, a protegerlos y a cuidarlos, no a restaurarlos, porque eso es otra cosa que no es imprescindible si se cuida, ¿no? Pero, hombre, hay instrumentos, por ejemplo, está el del Palacio Real de Madrid, es una obra culmen del estilo, lo que llamamos el órgano barroco español, pues es una de las obras cumbres. Pero Segovia, que lo hemos restaurado, o Granada también lo son. Málaga, hay instrumentos impresionantes. en este caso de tu oficio de restaurador de órganos, ¿qué conlleva un encargo que te hagan de restauración? Es decir, es restaurar la parte quizás más decorativa, por la que se haya dañado, al ponerlo en uso si es que no lo está, pues porque no suena, incluso llegado a la afinación, si es el caso. ¿Cuáles son las tareas que...? Todo, desde hace tiempo que solo hacemos restauraciones integrales. Hacemos todo. Restauramos el mueble, esto que te estoy hablando de Granada, estamos haciendo la restauración del mueble y de todo el instrumento y de todos los elementos, de toda la tubería, de todo el proyecto, toda la investigación de las reformas que ha sufrido, y la restauración, la armonización, la afinación, el acabado y luego el mantenimiento. Esto que me estás diciendo, pero requerirá un equipo multidisciplinar, porque estamos 12 personas. Hablamos de conservadores ahí para saber qué es lo que estás tocando, saber lo que estás haciendo ahí. Claro, por supuesto. Estamos 12 personas ahora trabajando y 4 solo con el mueble. 4 especialistas. Claro, bueno. Sí, restauradores que saben muy bien los estilos y con la dirección de una persona titulada y con mucha experiencia que dirige todo que es de nuestro taller, pero que lleva toda esa sección. ¿Y tú? Lo que es la policromía, todo el... Empezaste por ti mismo y fuiste ampliando el espectro a llegar a dar este tipo de servicio integral. Cuando vine a Tordesillas, yo primero vivía en Madrid, luego estuve en Segovia, porque ya te digo, soy también de Segovia. Y luego caímos aquí un poco provisionalmente, pero pues mira, aquí me quedé. Y aquí empecé a trabajar con uno, se fue formando el taller y fuimos. Y ahora eso, estamos 12 en este momento. Es decir, que das la solución de extremo a extremo. Sí, por dar la solución y porque en otros momentos hemos hecho a lo mejor una catedral o un organismo. Contrataba la restauración de un órgano y contrataba por un lado la restauración del instrumento y por otro lado el mueble, ¿no? Pero es todo una obra. Entonces el andar coordinando con uno que no me gusta. Y luego a veces, tú suponte, haces la restauración del órgano y otra empresa hace la restauración del mueble. Suponte que no te gusta. Cuando llegan ahí, ¿quién ha hecho la restauración de este órgano? Pues Joaquín Lois, suponte. Y no es solo que lo digas, sino que tú lo ves que nos pasa, ¿no? Que llegas a una obra que has hecho tú y que la restauración del mueble no te gusta, joder, pues no sé, no te gusta y no puedes defenderlo. Sí. Porque si lo haces tú, lo haces así porque te ha gustado y siempre lo vas a poder defender, pero si lo ha hecho otro, pues si no gusta no puedes defender nada, ¿no? Joaquín, cuando tú has hecho intervenciones sobre los órganos, ¿han dejado su impronta quien los hizo? Es decir, ¿hay firma? Sí, normalmente, sí, además, quién los hizo y quién los ha metido a mano después también. O sea, se hace un historial, se pone una inscripción dentro del secreto normalmente y pone quién lo construyó, y es un dato que suele constar en todos los órganos. A veces en reformas y tal, a veces lo han perdido, pero... ¿Cuántos quedan en España como tú?
No es que queden, es que desde los años 90, 80, 90 han crecido. Hay más talleres, sí. Entonces, patrimonio hay mucho y ha habido años exagerados. Nosotros no quisimos ampliar ni nada así porque había años que todo el mundo, no sé, pueblos, pues, el órgano que yo quiero, el órgano de mi pueblo y tal. Ha habido años de una actividad febril. Sí, porque quizá había una mayor sensibilidad en el sentido de conservar lo que... No sé, un poco de sensibilidad, un poco de esnovismo, un poco de quererse dar, yo sé, política, por ejemplo, pues, es decir, querer tener alguna inauguración, yo qué sé. Son cosas, son un poco espectaculares, en un pueblo se arregla el órgano, suena tal, un concierto, pues por relativamente poco dinero. Si quieren restaurar la iglesia o eso es un dineral y luego ya la inauguración, pero un órgano, pues oye, en un añito, 2 añitos está y un concierto de inauguración parece que lucía mucho, ¿no? Y había mucha demanda. Y luego ya ha bajado bastante. ¿Tenéis encargo del exterior, del extranjero? Sí, nosotros trabajamos mucho fuera de España. Trabajamos en Europa, como que es en Polonia. En Europa, sobre todo, haciendo órganos de estilo barroco español. Pero hablar de barroco español ya señalizando de que el barroco español tiene una singularidad. Sí, claro. Por eso, como en todas partes, geográficamente, en cada sitio los órganos tienen su estilo, la música tiene su estilo, entonces para interpretar la música española del 17, del 18, pues en un órgano alemán del 19, pues no es... Un órgano es como una banda. Pues en unos sitios tiene, yo qué sé, una composición, en otros sitios tienen otra. Y tienen una extensión de teclado y tienen una configuración. Y sobre esos instrumentos se ha compuesto esa música. Entonces, para tocar esa música o estudiarla, que es para lo que lo solemos hacer, para conservatorios o en ciudades donde tienen un órgano de estilo no sé qué, otro órgano de estilo no sé cuántos, porque se hace así. Sí. Cuando yo he entrado en tu taller, una de las cosas que me he quedado muy impresionado es de la construcción de un órgano nuevo, que es un encargo, como bien has dicho ahora, de Polonia, ¿no? Claro, es un reto importante, ¿no? Sí, pero siempre hemos estado, o sea, desde que este taller se estableció en Tordesillas, siempre hemos estado haciendo simultáneamente restauraciones y órganos nuevos, de diferentes estilos, de lo que se ha pedido, pero siempre. ¿Cómo se plantea un proyecto de estas características? Tú vendes a alguien, ¿en qué va a consistir lo que tú vas a realizar? Bueno, yo soy muy mal vendedor, yo no vendo nada. A mí, como un artesano. Esto suele ser, pues hay una iniciativa en una parroquia o en un conservatorio o en un organista para su casa o lo que sea, para donde sea. Hay una iniciativa. Hace falta un órgano o queremos un órgano. Entonces hay alguien, siempre un organista, con quien pues queremos un órgano de este estilo, hay este espacio, hay este dinero, hay ¿qué se puede hacer? Entonces se empieza a hacer el proyecto, lo que es la configuración y la composición del instrumento. Una vez que nos ponemos de acuerdo, pues este tiene uno de 20 registros con 2 teclados, pedal y no sé qué, y una fachada y una tal, y estos registros y tal. ¿Quién es vuestro interlocutor en este caso? ¿Con quién habláis? Pues un organista, siempre tiene que ser un organista. Porque de eso no puedes hablar con alguien que no sabe del instrumento. Entonces siempre, aparte de que cuando hay una iniciativa de construir un órgano es porque, así como en las restauraciones no, como te comentaba antes, porque puede ser un cura que dice, bueno, está ahí el órgano hecho un asco, yo quiero que eso esté en condiciones, vale. Pero ahí el órgano es como es y restaurarlo y eso lleva unas
unos criterios y unas directrices. Hombre, muchas veces, y si es posible, también hay un organista o alguien que conoce el tema. Cuando es nuevo es imprescindible, porque ¿qué quieres tú? Tú dices, te vas a hacer una casa, quieres saber qué es lo que quieres, ¿no? Qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú tienes, ¿no? Y luego a partir de ahí, una vez que se dice, pues queremos este órgano así, pues empieza desde el diseño de cada medida, de cada tubo, hasta toda la mecánica, el mueble, todo se dibuja, claro, se diseña. Sí, pero en cuanto a materiales necesarios, estamos hablando de maderas, estamos hablando de metal, de pieles, mira, rebaños enteros. ¿Ves esto blanco? Ah, esto. Eso es piel. ¿Esto dónde va? Esto pues son pieles de oveja con un curtido natural que usamos, que se usaba mucho en el siglo XVII y XVIII, que ahora no sabemos por qué se usaba todavía tanto y ahora es muy difícil de conseguir. Estas vienen de Italia, por ejemplo, de Nápoles. ¿En qué participa en la composición del órgano? Pues todo lo que es contención del aire, como junta, son fuelles, como para los fuelles, pero también para cualquier otro cierre, válvula, para ajustes, todo lo que se quiera decir que no se escape el aire, se utiliza piel. Y son muchos los puntos. Todos los fuelles, si ahora lo vemos ahí abajo, pues ves todo lo que está hecho de piel, para cerrar cualquier canal. Mira, ¿ves aquellos tablones, aquellos canales? Sí. Esos son canales para llevar el aire de un sitio a otro. Entonces se hacen en la madera y luego se cierran con piel, por ejemplo. Y las pieles se utilizan. Mira, le ves ahí abajo, que lo ves con un poco blanco, pues eso es piel. Sí. Entonces todo lo que es contener el aire para que no escape, para que vaya por donde yo quiero, eso a base de piel. Estamos hablando de madera, estamos hablando de metal, estamos hablando de pieles. De metales, sobre todo es el estaño y plomo para los tubos, pero luego también se utiliza hierro, latón. Pero que compráis la materia prima y vosotros mismos tenéis la fundición. Sí. Impresionante, ¿no? Los tubos. Ya te digo, los conocemos desde que son lingotes. Luego ves arriba el proceso. Pero ¿es necesario llegar a ese punto de que os tengáis que hacer? ¿No bastaría con darle trabajo a un tercero? Sí, puedes hacerlo. De hecho, hay fábricas de tubos. Hay talleres que se dedican solo a fabricar tubos. Pero nosotros preferimos hacerlo aquí nosotros porque era el sistema tradicional. Los talleres en el 18 pues hacían sus tubos y eran talleres así pequeñajos entonces hacían los tubos. Y entonces, por ejemplo, para restauración pues es muy importante utilizar las mismas técnicas y los mismos conceptos, ¿no? Porque la aleación que se utiliza ahora es la que siempre se ha utilizado para hacer los tubos. Sí, bueno, cada tubería tiene su aleación, entonces nosotros fundimos la misma aleación para... ¿Cada tubería su aleación? ¿Quiere decir que cada tubo lleva una aleación distinta? No, cada tubo no. Pero en cada órgano o diferentes registros pues lleva cada uno su aleación. ¿Y eso está tasado? Solo lo investigas, lo analizas, ves qué aleación tiene y lo que tienes que hacer nuevo pues lo haces en su misma. ¿Pero la sonoridad te puede salir distinta dependiendo de la aleación que emplees? Sí, la sonoridad y la mecanización y todo el proceso. Pues procuramos en restauración, siempre procuras aproximarte al máximo al material de origen. Esa comunicación entre organistas y organeros además es lo que hace evolucionar, porque son instrumentos que siempre están evolucionando, van cambiando, cambia mucho de configuración, de estilo, de prestaciones, de dimensiones, de todo, que cambia, va continuamente evolucionando. Pues por esa interlocución entre el organista y el organero, el organista, oye, que yo quiero esto, el organero, pues eso no sé si te lo voy a poder hacer, y menos a ese precio. Sí. Claro, eso es una cosa, ¿no? El coste del resultado final, digamos, donde más impacta es en la parte ornamental de la madera, de los trabajos de madera. Puede ser muy sofisticado desde el punto de vista
artístico, ¿no? De lo que está. Sí, hombre, y además es algo que se mira mucho en todos los órganos nuevos, al menos nosotros, el diseño y el aspecto visual se cuida mucho porque es que tiene un impacto en el espacio que para hacer un cajón ahí, pues no. Entonces, y además es una de las cosas que primero se definen. A veces se hacen muchos bocetos antes de contratar la obra, ¿no? Sí. O sea, y ya cuando todo el mundo está de acuerdo, pues por aquí, este diseño, este volumen, este tal, entonces ya es cuando se empieza, se contrata o se inicia ya el proyecto técnico. A veces la parte visual es la primera que se establece, ¿no? De ahí volvemos al equipo multidisciplinar de tener buenos ebanistas, ¿no? Buena gente, claro, que tenga buenas manos con la madera. Aquí la madera, ya te digo, el otro taller que tenemos abajo solo se dedica mayormente a la carpintería, a la ebanistería, pero por el mueble y por la cantidad de piezas de funcionamiento del horno que son de madera casi todo. Sí. ¿Habéis llegado a contar cuántas piezas intervienen en la composición? Sí, lo hemos intentado, pero es imposible. ¿Sí? No hay manera de contarlas. A la hora de trabajar, cada pieza está identificada, de decir, es esta pieza y va a ir aquí. Pero ponerte a contarlas... No, ya. Pero quiero decir, ese detalle minucioso de saber que son estas piezas y... Cada tubo, cada medida de... Lo que sé. Este tubo un tubo tiene una pieza, 2 piezas, 3 piezas, 4 piezas, 5 piezas, 6 piezas y 7 piezas, porque esto es a chimenea, ¿no? Pues tiene 7 piezas un tubo, pero esto es una serie de 49 tubos y cada uno es distinto, es una serie. Otro juego es otra forma, igual, de grande a pequeño, todos distintos. Y todo eso tiene que estar medido, tiene que tener su sitio y su funcionamiento, y que le llegue el aire que le tiene que llegar. Háblame de los nombres que tienen la composición de esto. Por ejemplo, de un tubo. Bueno, pues tiene el pie, el cuerpo, el alma. El alma es la parte la tapita intermedia. Donde sale el sonido. No, el sonido se forma dentro del cuerpo. Lo que sale es de ahí, entre el alma y el labio, la lámina de viento. El aire lo toma por aquí, sale por aquí, choca en este labio, que es el labio superior, este es el labio inferior, el labio superior. Pero no deja de ser como una flauta, ¿no? Es como una flauta, exactamente. Entonces esto es como la parte interior. Entonces eso es el alma, esto es la boca, toda esta zona, labio inferior, labio superior, las orejas y el cuerpo. Sí. Y el pie. Y esto es la tapa y la chimenea, porque este es un registro que funciona a chimenea, es semitapado. Digamos, hay juegos abiertos, tapados, y estos son semitapados. Sí. Estos son 3 tubos diferentes, de diferentes especies. Estos son los flautados, como una flauta, y estos son las trompetas, que forman el sonido de otra forma que... Esto es como una flauta. Claro, esto es como las lengüetas de las gaitas como una trompetilla de feria es esto. Y este es y con esto es para afinar desde fuera. Se afina desde fuera. Sí. Y este es un tubo tapado, pero de madera. Puede ser de metal. Los tubos pueden ser igual de metal que de madera, de cualquier tipo. Pueden ser de los dos materiales, y de otros materiales se han hecho también de zinc y de cobre. Pero la cobre. sonoridad no es la misma, ¿no? Nunca es lo mismo, nada.
Pero entonces cuando un organista está tocando sabe que es un instrumento que va a sonar de una manera determinada, ¿no? Bueno, se busca para tal sonoridad, pues yo, por ejemplo, prefiero la madera y lo busco por ahí, que a lo mejor otro esa misma sonoridad la busca con el metal y la encuentra por otras vías. O sea que todo cambia, pero nada es absolutamente determinante del todo, ¿sabes? Bueno, estamos entrando en lo que es la parte de tu taller, donde es majestuoso ver cómo estáis construyendo un órgano totalmente nuevo. Sí, totalmente nuevo y totalmente viejo, porque es la copia de un órgano del siglo XVI, XVII. Por detrás se podía ver... Sí, si te asomas por la escalera, bueno, por detrás ves la mecánica, pero aquí ves la mecánica. Que es lo que enlaza el teclado y los registros con la pieza esta que llamamos el secreto. Y este, por ejemplo, lo queremos acabar, pero lo mismo, usted no puede salir todavía de aquí porque el edificio para el que va todavía no está acabado. Entonces, bueno, que hay muchas circunstancias, a veces hay varios trabajos y se prolongan en el tiempo, pero no quiere decir que estés todo ese tiempo en ese trabajo. Que lo tenéis que desmontar y trasladarlo pieza por pieza, ¿no? Sí, claro. Y todo se construye ya pensando en eso. Bueno, veo que aquí hay bastante altura, pero claro. Tenemos altura para el montaje de un órgano de 8 pies, que llamamos. Los órganos se miden por la envergadura del tubo mayor que tiene la fachada. Por ejemplo, estos de 8 pies, los de Granada son 16 pies. Eso es la envergadura del instrumento. ¿Quién te toma a ti el testigo, por ejemplo? ¿Cómo se toma el testigo a un maestro como tú? Pues estando aquí años y años aprendiendo. Hay gente joven, pero luego que además que se decidan y luego hay que poner mucha carne en el asador con esto, ¿eh? Entonces no es fácil, ¿no? Hay mucho de vocacional en esto. Es todo vocacional. Si no es vocacional aquí no haces nada. Bueno, hay gente que trabaja a lo mejor por su salario, pero bueno. El que se ha quedado es porque le gusta, no porque se trabaja mucho y ganar, pues bueno, no pasamos hambre, pero vamos, no es un... Pero ¿has notado el reconocimiento, bueno, no solamente ya aquí en España, sino incluso en el extranjero, de que te conocen, de que saben de cómo trabajas y a quién acudir cuando se necesita, ¿no? Sí, claro, porque vas a... Yo qué sé, el viernes he estado en Segovia, que había un concierto en un órgano que hemos restaurado y bueno, pues allí el organista como lo está pasando y como lo pasa la gente que está escuchando y dices, bueno, pues... Qué alegría, ¿no? algo tengo que ver en eso. No todo, pero bueno, una parte sí. Y sobre todo, lo más importante es la conservación del patrimonio que hay. Es lo que más pero fíjate hay que dejar y lo que hay que mantener y es una de las mayores preocupaciones. Pero que eso es algo que no te compete a ti, porque tú definitivamente ejecutas, digamos, pues una faena que es la que te encarga. Sí. Pero la preservación del patrimonio corresponde a quien toma decisiones de que ese patrimonio se ha de proteger. Sí, pero... Que no siempre encuentras esa... No es mi responsabilidad, pero sí... Tú lo que notarás... mi compromiso y mi preocupación, eso sí. Es decir, el órgano de Granada tiene 275 años. La restauración que hacemos es para otros 275. Si no vale la pena. Eso es, no veas tú lo que es eso, el logrón que es eso. Entonces, sí, esa es la responsabilidad, por lo menos de intención, ¿no? Pero luego, ya te digo, lo importante es que ese patrimonio se conserve, se mantenga, se proteja y se cuide. Y a veces, por los profesionales o la gente cercana a los organistas, tenemos más esa conciencia, pero otros
las propias instituciones, la propia iglesia, pues, no sé, da muchas cosas, ¿no? Es un tema como un poco... Yo he tenido, digamos, lateral, conocimiento de ese expolio en alguna iglesia, de cómo el cura dejó marchar el órgano, ¿no? Es decir, que es una sensibilidad... El órgano y todo lo que había alrededor. Vamos, se ha perdido muchísimo. Y la sensibilidad, pues bueno, son cosas que van cambiando, pero... Que luego tú los acabas encontrando a lo mejor en un lugar donde no le corresponde ese órgano, ¿no? Sí, tú mismo lo habrás podido... Sí, pero en el sitio que a lo mejor no lo vas a encontrar, porque el sitio que no le corresponde es un chatarrero con los tubos y en una estufa el resto. Eso ya no lo vas a volver a encontrar. Entonces, por otro lado, por una suerte, porque encontrártelo destrozado bueno, yo he visto muchas cosas. Que te causó más sensación de desazón, ¿no? De decir, joder, he llegado tarde aquí. Pues mira, aquí en Tordesillas, aquí al lado, hay un edificio que es el Hospital de Mater Dei, y es privado. Y total, que había una gente viviendo, tal, lo sacaron y dejaron arruinar el edificio, pues, pensando en terreno, en especular, ¿no? Y entonces el órgano, había un órgano, y yo no lo conocía porque no era privado y no se podía entrar. Entonces me enteré que lo vendían y yo quise verlo, porque yo no sabía si era algo interesante o no interesante, yo quería verlo. Y ya no me dejaron, porque dijeron que estaba vendido. Y bueno, pues nada. Pero hubo otra gente que se enteró que tenía más poder y tal, y vino y tal, y lo paralizaron, la venta. Paralizaron porque, yo qué sé, porque hablando con el... No llegaron a algún acuerdo. No llegaron, pero lo pararon. En eso llegó, porque era un edificio que estaba no tan ruinoso como ahora, pero estaba abierto. Bueno, total, entraron un día, robaron los tubos, con lo cual eso ya no vale nada. Y además, claro, porque yo cuando vi eso dije, bueno, no nos desmonten el mueble o lo que sea. Ya no quisieron, yo no sé si incluso pensaron que había sido yo el que me había llevado los tubos. Pero todo esto era un anticuario, ¿sabes? Que estaba tramitando toda la venta de todos los bienes de la iglesia esta. Bueno, eso es lo menos. La cuestión es que se perdió delante de mis narices un instrumento pequeño, era un instrumento modesto, era un instrumento completo del siglo XVIII. Y eso pues te dolió. Me dolió muchísimo, porque además fue un doble fracaso. El primero, porque yo no pude verlo ni pude hacer nada, pero si hubiera quedado ahí la cosa, lo hubieran vendido, que creo que era a Barcelona, a un pueblo de Barcelona o algo, y allí estaría salvado. Pero llegaron los otros, pues ya digo, con alguna gente de poder de aquí de Valladolid, y lo pararon, y eso fue la ruina. En ese poco tiempo que quedó parado, se perdió el instrumento. Y bueno, hay muchas cosas. Se han perdido muchas cosas. Desconocimiento, porque hace que no nos podemos ocupar de todo lo que tenemos entre manos. No solo económicamente, porque económicamente no está tan mal. Aparte de que hay muchas cosas que, yo qué sé, tú en tu casa no necesitas dinero para evitar, yo qué sé, que se caiga, no sé, hay cosas que son de cuidado y de observación más que de... Pero si no hay esos ojos mirando esas cosas, pues es difícil. Pero esos ojos que desde fuera, incluso de la institución o del lugar o del sitio que... Sí, pero si el propio propietario y tal no tiene esos ojos, pues el que venga de fuera puede ser una cosa casual.